vamos a tratar de explicar, o por lo menos dar nuestra explicación respecto de lo que sabemos, que por supuesto está enmarcado nada más que en el análisis de noticias periodísticas, pero en última instancia vamos a tratar de darle un contexto teórico para que ustedes tengan más elementos para leer el diario en forma distinta, por lo menos desde mi visión. No sé si David, ustedes charlaron en algún momento sobre esto, tuvieron No, oportunidad, no lo hicimos. no, en Perfecto. realidad charlamos con Marcelo sobre esto mucho, pero no porque como Ah, vos no habías dado el tema, hicimos bueno, algún vamos. comentario, pero nada más que eso. Vamos a intentar darle algún contexto. A ver, y por supuesto que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la materia. Vamos a hablar de la Organización Internacional Mercosur, como lo charlamos ya en su momento, como una organización internacional. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones que los estados tienen para llevar adelante un proceso de integración? Lo dijimos en algunas charlas, ya lo hemos mencionado, pero básicamente, siempre repito, los estados intentan hacer marcos asociativos entre ellos para lograr esquivar el carácter anárquico del comercio internacional. Esta es una definición básica de un proceso de integración. Esto es, generar reglas de juego entre algunos estados para que las reglas de juego al interior de ese proceso, al interior de esa organización, al interior de ese intento asociativo, sean distintas y sean más sólidas y generen mayor comercio que con el resto de los países. Ahora, ¿cuál es la motivación que lleva a los estados a generar estos procesos de integración? Yo creo que a lo largo de la historia hay distintas motivaciones que los estados tienen para generar estos procesos de integración. Y así podemos analizar, o lo vamos a analizar, lo vamos a ver en su momento, incluso con David, el tema de la Unión Europea. La Unión Europea nace allá por 1951, el primer tratado de integración que se denomina SECA, aparece en 1951, inmediatamente después, o pocos años después, de culminada la Segunda Guerra Mundial. La vocación bueno, y casi en los inicios de una potencial Tercera Guerra Mundial, lo que se denominó la Guerra Fría. Esto es, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en alguna medida en 4 sectores, que son los sectores de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. 4 sectores se dividen el territorio de Alemania. En 1949, Estados Unidos le dice a sus socios, fundamentalmente socios ideológicos en ese momento, Francia y Gran Bretaña, señores, yo quiero constituir una Alemania como república y devolver la soberanía a Alemania. Por supuesto, quedaban por descontado que el sector gobernado por la Unión Soviética no se iba a sumar a este intento. Así es como nace la República Federal Alemana en 1949, con los sectores que estaban ocupados en ese momento por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, la República Federal Alemana. Luego de la caída del muro de Berlín en 1991, se unifica Alemania con los 4 sectores y el sector que gobernaba o en alguna medida administraba la Unión Soviética, que ya le había dado el nombre de República Democrática Alemana en su momento. Ahora, en 1949, cuando Estados Unidos dice vamos a darle otra vez la soberanía a la República Federal Alemana, los franceses, fundamentalmente, que son los vecinos más próximos de los alemanes, de los alemanes, le dicen, otra vez estos alemanes van a manejar el carbón y el acero que se explota en las zonas fronterizas entre Alemania y Francia, pero a esa altura la administración de esas minas correspondía a Alemania, con lo cual otra vez van a tener la explotación del carbón y del acero estos muchachos que en cualquier momento se arman nuevamente para volvernos a atacar.
¿qué es lo que hacemos? El ingenio francés, en alguna medida, pone en marcha lo que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero es quitarle el ejercicio de la soberanía sobre ese particular elemento, sobre esos particulares elementos, carbón y acero, a Alemania para que sea administrado por una organización superior, una organización internacional, una organización supranacional de, en ese momento, los 6 países que iban a integrar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Ahora, ¿cuál fue la motivación en ese momento específico? La motivación allí fue la paz. Lo que los franceses, incluso los alemanes de la República Federal Alemana también coinciden es, vamos a generar una organización que administre este producto, este bien, que en última instancia es un bien comercial, pero se lo vamos a dar, el ejercicio de soberanía respecto a este producto se lo vamos a dar a la Organización Supranacional para que todos los vecinos sepan que Alemania no quiere volver a este tema del armamento, y los franceses, con el instrumento de los franceses, que en última instancia es un instrumento jurídico muy importante, que es la Comunidad Europea, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, se genera allí un polo de paz. Pero allí lo tenían absolutamente claro, no era tanto el problema digamos, de la producción del carbón y el acero, que ahora pasaba a ser, sino que era la paz el objetivo principal de aquel proceso de integración. Ahora, ¿es este siempre el motivo, la motivación que los estados llevan adelante para integrarse? La verdad que no. La mayor parte de los casos estamos hablando de integraciones económicas simplemente que se dan en muchos de ellos, y simplemente con objetivos comerciales o de desarrollo en algunos casos. Ahora, en América Latina, los procesos de integración que no son nuevos, en última instancia los del 90, tenemos lo que se denomina la segunda oleada de procesos de integración. Los primeros tienen inicio por allá por los 50 en alguna medida, y tienen como fundamento otra cuestión. En América Latina el problema en general es de las economías a escala. Esto lo hablamos en algún momento. Significa que ningún país produce económicamente eficiente, no es económicamente eficiente únicamente con la producción para su mercado interno. Los mercados internos de América Latina son relativamente chicos para que la producción sea económicamente rentable. Entonces, ¿y esto por qué? ¿De dónde nace? Fundamentalmente porque la industrialización de los países de América Latina es una industrialización que se produce por sustitución de importaciones. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, América Latina, fundamentalmente, toda, pero los países más grandes de América Latina, exportaban materias primas, trigo, carne, productos primarios, e importaba de los países centrales, fundamentalmente de Gran Bretaña y Estados Unidos, los bienes industrializados. Ahora, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los estados, por supuesto, los estados que están en la beligerancia, entran a producir los bienes que son imprescindibles para esa guerra, con lo cual dejan de exportar a América Latina ciertos productos. Allí se produce en América Latina una industrialización que tiene que salir a paliar este tema del intercambio que se venía produciendo hasta ese momento. El problema de esa industrialización es que es una industrialización muy cerrada, una industrialización que genera en cada uno de los países el 100% del producto. Para que ustedes lo vean más claro, el automóvil. Un automóvil se producía en Brasil desde las gomas hasta la antena. En Argentina, desde las gomas hasta la antena, en México y en algún país más de América Latina. Punto. Ahora, esa industrialización, por supuesto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
los países centrales empiezan a revertir aquella industria bélica que habían dirigido la producción a la industria bélica, por supuesto cada uno vuelve a hacer sus productos. La Ford vuelve a hacer automotores en vez de motores para tanques o para camionetas especiales. Entonces, allí parece que el mercado internacional vuelve a intentar volver sobre aquellos mercados que habían perdido, en el caso, fundamentalmente en el caso de América Latina. Ahora, ¿cómo se protege esa industria nacional? Se protege con altos niveles de protección arancelaria. Esto es, si Estados Unidos quiere importar, primero se prohíbe directamente la importación de un vehículo, pero si alguien quiere importar algún vehículo, tiene que pagar 35% de arancel del producto. Entonces, de esa manera, con altas protecciones, incluso con la prohibición del ingreso de productos importados, lo que uno hace es proteger a la industria nacional. Esto es, que no haya competencia de un producto extranjero sobre un producto nacional. Ahora, ¿esto es bueno? En alguna medida es bueno. Genera una industria, genera un sector que se fomenta a partir del Estado. Pero cuidado, porque esto lo decíamos el otro día, cuidado cuando nosotros generamos una tarifa, una política de esa naturaleza, una política tarifaria que impide el ingreso de un producto, lo que estamos haciendo es que cada uno de los que consumen ese producto, el día de mañana, le están pagando a la empresa un diferencial de dinero que antes podría ser ahorrado, para decirlo básicamente. Si yo tengo un coche argentino que vale 150 pesos y puedo tener un coche japonés que valga 120, señores, ¿por qué todo el mundo tiene que pagar un coche argentino a 150 si cada uno de los argentinos puede tener un coche a 120? Esto es absolutamente así. Ahora, ¿por qué paga 150? Porque yo quiero proteger la industria automotriz. Quiero que los empresarios y los trabajadores de la industria automotriz vivan, digamos, en alguna medida. Ahora, ¿por qué? Porque si yo los apremio con esta competencia internacional, puede ser que esta industria deje de ser viable, si se quiere, ¿no? Ahora, lo que estamos haciendo y lo que tiene que quedar absolutamente claro es que nosotros estamos transfiriendo a cada uno de los consumidores un poquito del precio de ese producto, que pague más ese producto a partir de esa política, a partir de ese momento. ¿Es bueno? ¿Es necesario? ¿Es imprescindible con algunos sectores? Sí. Pero si yo les digo, por ejemplo, en el año 76 desaparecieron en la Argentina las fábricas de paraguas. Esto creo que lo charlábamos también la semana pasada. Y nunca más apareció en la fábrica de paraguas. ¿Por qué? Porque a ninguno se le ocurrió, a ningún gobierno desde el 83 para acá, decir, señores, tenemos que volver a proteger la industria de paraguas. ¿Por qué? Porque había pocos o ninguno. Hoy ya ni siquiera hay quien los repare. ¿Pero por qué? Porque el diferencial de precio entre un producto argentino y un producto internacional era mucha la diferencia. Y por otra parte, la cantidad de gente involucrada en la producción de paraguas era mínima, con lo cual yo dejo que esa gente se reconvierta a otros sectores industriales y dejen de hacer paraguas que los chinos los hacen más baratos. Peores, de calidad, absolutamente, pero no importa, son más baratos y se pierden todo el tiempo, los paraguas no es un producto que sea imprescindible, no hay mucha gente involucrada, no hay mucho capital involucrado, no hay tecnología involucrada, con lo cual dejemos de hacer paraguas y a ninguno se le ocurrió esta cuestión. Llegamos a a ver, hay todo un proceso de integración en América Latina en los 50, que es incluso impulsado por la CEPAL, que básicamente lo que dice es, señores, los procesos industriales en América Latina no tienen economías de escala. Entonces, ¿para qué voy a hacer un coche 100% en Argentina, 100% en Brasil, 100% en México?
porque las fábricas digamos, no hacen la cantidad de autos imprescindibles para pegar la vuelta a la curva se llama la curva más competitivo para un producto determinado. Lo que quiero decir es, los mercados son potencialmente chicos, hay que integrar los mercados de América Latina, esta era la política de CEPAL en los años 60, donde dice, hay que integrar a los de los años 50, si se quiere, son de los años 50 las políticas, donde hay que integrar las economías de los países latinoamericanos, porque el nivel de competitividad entre las economías de los países es más o menos parecida, y si enfrentamos estas competitividades no va a haber grandes problemas. El mercado va a acomodar en alguna medida estas economías. Por supuesto, algún intento hubo, pero bueno, se quiere, ahí nace la LALC. Claro, ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 1960. El problema de la LALC, tengo miedo de no terminar. ¿Qué hora es? No, bien, 17:30. Vamos rápido. Cualquier cosa después revemos y abundamos en algunos detalles. En 1960 nace la LALC, Asociación Latinoamericana del Libre Comercio. En aquel momento se intentaba una asociación de libre comercio en América, pero la forma que se utilizó fue la forma digamos, de listas, donde los estados incorporaban allí los productos que ofrecían intercambiar entre los países de América Latina con arancel cero. Esto es, yo ofrezco que a la Argentina ingresen ciertos productos con arancel cero. Ahora, y los incorporo en una lista. Ahora, si yo le hago esta pregunta, ¿cuál es el producto? Vamos a ver si nos despertamos porque estamos... ¿Cuál es el producto que la Argentina incorporó en primer lugar? Para decirlo, no tengo claro que haya sido el primero, pero para decir, ¿cuáles son los productos que ustedes creen que la Argentina ofreció comercial con arancel cero en 1960? Vamos, Germán. ¿Productos manufacturados o puede ser materia prima también? Lo que sea. El producto que a ustedes se le ocurra que pueda la Argentina ofrecer para comerciar con arancel cero. Esto es, yo Argentina no le pongo arancel a este producto en la medida que cada uno de ustedes no le ponga arancel a ese producto. ¿Cuáles son los productos que cada uno de los países estaba tentado a poner? ¿No se les ocurre? Se me ocurre. ¿Trigo? Por ejemplo, Carne. carne. ¿Y Ecuador, por ejemplo, qué hubiera puesto? Sí, sí, sonrían. ¿Qué pone? ¿Qué produce Ecuador? Bananas. Bananas. Brasil, Mango. mango. Sí. ¿Mango dijeron? Sí. Sí, pero más café, por ejemplo. En primer lugar, Colombia. Café. Café. ¿Cosas legales? Sí, café. Sí, en principio sí. Las que se pueden poner en una lista oficial. Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica que tiene ese producto en cada uno de los países? Que es el producto en el cual el país tiene las ventajas comparativas más importantes. Ventajas comparativas, pero en última instancia tiene las ventajas del comercio internacional más importantes. Argentina no tiene competencia en el trigo, en América Latina fundamentalmente. Bueno, ahora sí, ahora puede tenerlo. Con Brasil puede tener alguna competencia. Pero, digo, en última instancia, el trigo argentino se podía poner en 60 con arancel cero. Yo digo, bueno, listo, pongan todos ustedes arancel cero al producto que yo pongo. Yo ofrezco trigo, carnes, otros, maíz, por ejemplo, algunas cosas así, donde la ventaja del producto argentino era muy evidente. Cada uno de los países hacía eso. Por supuesto, generó un comercio, una mejora en el comercio de la zona de libre comercio. Pero básicamente el problema que tenía ALALC eran dos. Uno era este de la lista, que cada uno de los estados ponía el artículo en la lista,
Y el segundo problema que tenía la LALC era que tenía una cláusula que se denomina cláusula de la nación más favorecida. Esto es, yo, Estado, Argentina, no puedo ofrecer un beneficio a un país si no se lo traslado inmediatamente a cada uno de los otros países que forman parte de la organización. Eso se llama cláusula de la nación más favorecida. Yo no puedo favorecer a un país por sobre otro dentro de la organización. Entonces, cada beneficio que la Argentina incluía en esa lista era para todos los participantes de la organización, de la LALC. Al principio todo bien, como la lista se conformaba con los productos primarios en alguna medida que cada uno de los países tenía ventajas, no había ningún problema, ningún chisporroteo importante. Ahora, cuando la lista tuvo que incluir bienes industriales, el problema fue más duro. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la forma de industrialización que decíamos antes, de sustitución de importaciones que cada uno de los países de América Latina en forma individual había tenido que elaborar en la Segunda Guerra Mundial, significaba que cada uno de los países tenía completo el esquema de industrialización de autos, de bienes en general, para decirlo de alguna manera. Entonces, y con una alta protección, con lo cual yo no quiero transferirle digamos, poner en riesgo las industrias nacionales, enfrentándolas con las economías con los otros industriales de los otros países. Con lo cual, esto en alguna medida llega a una meseta en los años 70 y pico y adquiere un nuevo impulso con la ALADI en 1980. Tratado de Montevideo, ALALC 1960, y también en Montevideo se produce el segundo tratado de ALADI 1980. Allí lo que se modifica en alguna medida es que se produce lo que se denominan acuerdos de alcance parcial, la posibilidad de hacer acuerdos de alcance parcial, acuerdos que solo involucren a alguno de los países de la organización. Esto es salirse de la cláusula de la nación más favorecida, para decirlo de alguna manera. Una excepción a la cláusula de la nación más favorecida, esto de que se pueden hacer acuerdos que solo involucren a alguno de los estados que forman parte de la organización. De hecho, así nace, o con ese paraguas de la ALADI, nace el acuerdo del Mercosur en 1991. Nace como un acuerdo de alcance parcial, creo que es el acuerdo 18, acuerdo de complementación económica entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acuerdo de alcance parcial como un paragüitas más chiquito dentro del paraguas de la ALADI, donde los estados que forman parte del Mercosur se conceden mejoras en el comercio entre ellos sin ser transferidas estas mejoras o estas políticas, este mercado común, al resto de los países de la ALADI. Ahora, ¿cuál era la preocupación o cuál era la motivación, para seguir con los mismos términos de lo que hablábamos antes, la motivación que tuvieron en 1991 los que firmaron el acuerdo de Mercosur? Si se quiere, hacer un parrafito respecto de lo que pasaba inmediatamente antes. Hasta 1983, los países de América Latina, en general, todos los países de América Latina tenían gobiernos autoritarios, gobiernos militares. Con lo cual, la potencialidad de un proceso de integración era casi muy poco viable y casi inviable, para decirlo de alguna manera. En 1983 empieza la democratización. El primer país que se democratiza es la Argentina en diciembre del 83, Brasil en enero del 90, no, perdón, en enero del 85, en el 1 de enero del 85 Brasil, bueno, y en el medio algunos otros países, creo que Uruguay inmediatamente después, bueno, más o menos en esa fecha. Ahora, la Argentina
de acercamiento a Brasil en términos económicos, fundamentalmente a partir del 85, a partir de la llegada de la democracia en Brasil, que es desde enero del 85, con lo cual nosotros tuvimos diciembre del 83, hay un año y días de diferencia entre un país y el otro. Allí Alfonsín empieza una política de acercamiento con Brasil, pero fundamentalmente con lo que se denominan los pick-up, protocolos de integración comercial de Argentina y Brasil. En la producción de política económica interna en los estados. Estos eran acuerdos sectoriales. Cada pick-up, al finalizar el gobierno de Alfonsín, había 18, 19 acuerdos. Eran acuerdos sectoriales, eran por sector. Acero, azúcar, cemento, azúcar me parece que no había, cemento, porcinos, trigo o cereales. Bueno, en cada uno de los sectores había un acuerdo específico. ¿Y qué habilitaba estos acuerdos específicos? Habilitaba que la Argentina acordara una baja de aranceles con Brasil. ¿Para qué? Para que ingresen productos desde Brasil y bajen el precio interno del producto nacional. Como ustedes deben saber, hay ciertas materias, ciertos productos en Argentina que fundamentalmente en el 83, hoy menos o más en algunos puntos, tienen, una alta concentración en la oferta. Pollos, por ejemplo, en la Argentina fabricaban 3 productoras en toda la República Argentina. Y creo que una acá en el Cargill, que era una de las productoras grandes de pollos, en los 80, 80 y pico cae, también, con lo cual quedan menos todavía. Cemento, había una productora de cemento, en realidad había 2 fábricas, una cementera que era la de Olavarría, y una cementera muy chiquita en Córdoba que hacía un cemento de menor calidad, incluso, y mucha menor producción. El 90% se producía en Olavarría con una sola fábrica. Hacía que el precio estuviera muy cartelizado, para decirlo de alguna manera. La cartelización es el acuerdo para el establecimiento de un precio. Entonces, era